Eso es, porque ustedes son institucionales. Y ahí comienza el primer ejercicio. Ustedes no son comunidad. ¿Estamos claros? Ustedes no son las comunidades. Ustedes son instituciones. Entonces, primer ejercicio pedagógico. A los que van a tener que formarse, ¿son a quiénes? ¿A las víctimas? No, no. ¿A quién? Entonces, primer elemento, una cosa es tener, lo van a tener, creo, las dimensiones. Tener, estoy de acuerdo contigo, una comunidad con 30 personas, que no es lo mismo, y otra tener que formar ¿a quién? A funcionarios como ustedes. Entonces, primer elemento de la formación. Mientras que en las comunidades en general la gente está emocionada, va a hacer cartografías, diálogo de saberes, todo eso, en las instituciones eso no va a pasar. O sea, todos aparecerán con su celular, porque todos son importantísimos. Ese es un ejercicio pedagógico. No se vayan a alterar, porque van a vivir lo mismo que ustedes hacen. Entonces no se vayan a alterar, de que comience un desfile de ya vuelvo, y doctor esa tarde no, bueno, pues no vuelva. Doctor, tengo que hacer un levantamiento, váyase. ¿Estamos claros? No, y se lo hacen a uno. En todas las regionales lo hacíamos. Además, como con un tipo de una fiscalía o un CTI, de una defensoría que dice, ese curso me parece importante, pero usted me responde por esto. ¿Cuál fue el problema con sociología? Que sociología, cuando se colocó como módulo, tenía ese problema. El problema de cómo resuelvo la discusión de la violencia. ¿Cómo? En un país donde usted tiene gente de la talla de Eduardo Pizarro León Gómez, tiene la suficiencia de Pacho Leal, tiene la gente que ha escrito hasta que murió el maestro Orlando Fassborda, tiene a Melo, o sea, de ahí para allá asume todos los que son expertos en violentología en este país. O sea, es un país con gente dura en ese cuento. Tiene un instituto llamado IEPRI, que se da el privilegio de generar documentos de una talla y estatura. Entonces, problema con el primer módulo. ¿Cómo nos agotamos en una historia de cuándo nace, que cuando las FARC, que se dio por culpa de, y creo que esa historia se vuelve repetitiva y agotadora. Entonces, primer elemento de esos conceptos que espero ayuden, es que por favor no quiero que se desgasten, además, sabiendo que los tiempos no son extensos, en una historia de esas rápidas de facetas. ¿Sí, soy claro? Bueno, la violencia en Colombia fue de tal época a tal época, de tal época a tal época y de tal época, y la última se llama narcotráfico. Yo le dice, pues sí, ¿y? ¿Por qué? Porque si yo entiendo la ética protestante y toda la grandeza de la ética protestante, entiendo la lógica del derecho anglosajón. Lo entiendo, claro. Y entiendo cómo nace el capitalismo. Y entiendo la lógica del capitalismo para entender. Pero si yo no hago ese encuadre histórico, lo que hago es citar al señor Max Weber o Max Weber, dirían los holandeses. ¿Estamos claros? Listo. Y le escribe una carta diciéndole todo el dolor y la miseria que vive Maquiavelo le permite entender dos cosas claras. Entender que el vulgo siempre será el vulgo. Y le dice, yo asesor de ministros y asesor de príncipes, yo asesor de los Scorza y de los Borgia, ¿cierto? Ministro florentino a temprana edad, secretario y demás. Hoy termino, porque recuerden que Lorenzo de Medici, no el grande, ¿cierto? No el magnífico, sino la otra belleza, ¿cierto? Lo expulsa, lo saca, porque la gente le dice,
terrible. Recuerda que viene de los Scorse, de los Borgia. Sácalo, quítalo. Y lo manda y lo exilia. Gracias a que lo exiliaron, es que Maquiavelo escribe El Príncipe. Si no, no hubiéramos tenido la fortuna de encontrarnos con semejante obra. ¿Para qué viene la relación? Para entender algo muy claro. Entender que le dice, hoy no resuelvo la política de Europa. Hoy resuelvo los problemas de campesinos borrachos e incultos. Duro, violento. Pero es la realidad. Claritico. Claritico. Ese hombre entendió que el pueblo jamás va a amar al príncipe, sino solo cuando le resuelve sus necesidades. Claro. Lo que quiero es que vayan pensando que cada texto que escojan no es gratuito. No, si es por textos, yo les mando todos los textos. Pero siempre piensen en la gente que tienen al frente. Entonces pregúntense, ¿qué es lo que yo necesito que se discuta? No el problema de la miseria del desplazamiento, no el dolor y la barbarie de todo lo que pasa en este país. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Para eso no necesito un profesor ni necesito un experto. Necesito a alguien que me enseñe y me pueda explicar cómo el país se fue construyendo sobre lo local. Y haberse construido sobre lo local tiene todas las implicaciones históricas que hoy vivimos. El informe de Human, el riesgo de volver a casa, violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia. ¿Listo? Ahí está el informe. ¿Sí es claro? Ahí está. Ese es el tema. El problema no es meramente restitución. El problema es todas las personas que frente a ese esquema que esta mañana vimos y hemos discutido y manejamos con propiedad, la pregunta es, ¿quién y cómo garantizamos que en términos del ejercicio de los poderes localmente constituidos a través de una historia, por las leyes y por la fuerza, esas personas puedan volver? Esta mañana algo notaba el doctor Manuel, y era la necesidad de los conceptos. La obligación que tenemos como formadores es generar rigor conceptual. Más en un tema como el que manejamos, ¿estamos de acuerdo? O sea, más. Nosotros no nos podemos dar el lujo ni el privilegio de cambiar las categorías, los conceptos, los términos. Ese es un lujo que no nos podemos dar. Por eso la observación, además, vuelvo y repito que la tomaste como es y me gustó la observación de Manuel. Cuando mi amigo dice, es que de alguna forma favoreció con los Castaño una reforma agraria, ¿sí es claro? Entonces uno dice, un momentico, a ver, clarifiquemos. Si de lo que usted está hablando es de algo que se asemejaba a lo que estos personajes entendieron como reforma, o es una reforma como tal. Y uno al principio dice, no, pero se entendió. No, institucionalmente ese lujo ustedes no se lo pueden dar. Y gran parte de los errores que cometemos con las comunidades es eso. Gran parte del error que cometemos con las comunidades, por favor, para hacer el ejercicio de equilibrio de trabajo con las comunidades, ¿de acuerdo? Y trabajo con las instituciones, es que no quiero que caigan en la trampa famosa de los diálogos de saberes. No quiero que caigan en esa trampa. No lo van a copiar porque además es de ustedes, pero es eso. Primero, uno tiene que resolver geografía física y humana. Segundo, tiene que resolver cómo se establecen los esquemas de distribución de poderes implementados en la reforma de descentralización del Estado. Tiene que establecer caracterización de economías mineras y la producción y tráfico de narcóticos.
tiene que establecer estructura de producción agraria excluyente, tiene que establecer debilidad e ineficiencia de las instituciones del Estado y tiene que establecer formas de aprendizaje de violencia. Quiere decir que si hay categorías conceptuales que yo sí puedo poner a trabajar en los grupos, perfectamente. Los puedo aprender a trabajar. El problema es cuando yo dejo eso abierto. Yo vengo y me paro, doctor, le explico, listo, estructura de producción agraria excluyente. ¿Se da en todas las regiones del país? ¿Se manifiesta de la misma manera? Si yo tengo equipos de trabajo, la obligación es que me expliquen cómo se hace su manifiesto. Para que si yo estoy trabajando con gente que está en la región cafetera, que conoce Caldas, cuando yo siento al que es ese personero de Pácora y necesito que me explique cómo es que se han derribado los íconos institucionales. Pregunta, ¿estoy construyendo un concepto con él? Sí, sí, más que contextualizar, porque el problema, doctor, del mapa es que siempre se ha usado en cartografías especiales solo para ver el mapa. Pero cuando yo comienzo, y en eso coincido con la doctora, una narrativa sobre un concepto que se llama derribamiento de institucionalidad, ¿el recorrido, la historia y la experiencia que tienes me sirve? Sí. ¿El conocer ese pueblo y vivir la historia de ese pueblo me sirve? Sí. Para que entienda yo por qué ese señor que se llama Villegas logró hacer todo lo que hizo. No, si hacen una mesa, si hacen un grupo, si se enumeran, si hacen lo que quieran, lo que necesito es que la finalidad de la herramienta sea perfectamente clara. Por eso coincido en eso con el doctor Manuel. A eso me refiero con cómo escoge uno las lecturas. ¿Estamos claros? Esa lectura de Leafit. Porque no se limita a caracterizar simplemente el conflicto porque sí. Lo que está diciendo es, existe una perentoria necesidad de que el conflicto cada vez más sea entendido local y regionalmente. No hay nada que discutir, doctor. Ahí se ve, sí, cierto. Me mataron a mi papá. Estábamos ahí en el rancho y nos sacaron y le dieron plomo. Cuando eso estaba muy chiquito. Muy bien, ¿perdemos las narrativas? No. ¿Qué es lo que hace? A los 8 años fue que entré, me vinieron a coger como tal. Todo el reclutamiento, usa los cuadros, las narrativas y vea lo que hace al final. Cartografía de una emergencia humanitaria. Y están todos los mapas donde se considera que hay alto, mediano y bajo riesgo de reclutamiento y afectación de niños, niñas y adolescentes. Pregunta, ¿esa es una forma de uno trabajar con un grupo? Sí, sí. Porque cuando yo veo mi departamento sé dónde estoy. Cuando veo mi municipio sé dónde estoy. Si es que el tema que me interesa es que niños, niñas, adolescentes en situación de reclutamiento en el conflicto y participación dentro del conflicto armado colombiano.